El auge del branded content se está produciendo ahora mismo. Llevamos varios meses viendo mucho, oyendo mucho qué es el branded content, muchísimas empresas que cada vez se están sumando a esta corriente, pero creo que ya hay determinadas empresas que llevan bastantes años. Un caso que conozco bastante bien es el de Red Bull, que lleva pues, a lo mejor 2-3 años fácilmente haciendo branded content, y creo que la clave del branded content es la posibilidad que le da a las marcas o la capacidad que tienen de transmitir unos valores a través de unos contenidos que aportan un valor al consumidor final o al espectador. Ya no es el clásico anuncio en el que el espectador está percibiendo un contenido publicitario y lo está recibiendo con cierto escepticismo. La gran desventaja o el gran problema que yo creo que se está produciendo ahora es que para muchas empresas ese cambio de concepto es complicado. O sea, una empresa tradicional o una empresa que lleva muchos años haciendo una publicidad tradicional, decirle que ahora tiene que hacer un contenido de valor, muchas veces al final lo que acaban haciendo es un publireportaje. Bueno, yo creo que el branded content admite todo tipo de contenidos y todo tipo de formatos. Creo que el documental es otra posibilidad más que se le ofrece a las empresas, y creo que para determinadas compañías es muy interesante, sobre todo en aquellos contenidos en los que deseas profundizar más o dar ciertos valores que a lo mejor requieren una mayor profundización. Creo que es un formato excelente. Por ejemplo, en el caso de una web, tiene más sentido, en vez de hacer un documental de 1 hora de duración, pues a lo mejor tiene más sentido hacerlo por capítulos o fragmentarlo de una manera que se adapte más al hábito de consumo, a la forma de consumir contenidos que tiene la gente en la web. Personalmente tengo ciertas dudas de que un documental de 1 hora y media la gente lo vea frente a su ordenador o en un smartphone o en una tableta. Pero bueno, creo que al fin y al cabo el documental es una manera muy buena de transmitir valores, una manera muy buena de generar branded content, de crear branded content, y creo que hay un hándicap que hay es la inversión que requiere. Es decir, un formato de larga duración requiere mucha más inversión, y creo que ahí hay algunas empresas que ya han empezado a hacerlo. A finales del año pasado, creo recordar que Coca-Cola, por ejemplo, hizo un documental sobre reciclaje, si no recuerdo mal. Red Bull también ha hecho, por ejemplo, también documentales, y la inversión es bastante alta. Pero bueno, al fin y al cabo también yo creo que lo bueno que tiene la situación actual es que hay un componente que te permite también en muchos casos salvar la inversión requerida, y es la imaginación. O sea, creo que en situaciones como la que llevamos viviendo durante estos últimos años, en la que pues, no hay todo el dinero que se requeriría o la gente necesitaría para algunos proyectos, ahí la manera de superarlos es con imaginación y con creatividad. Había dos necesidades. Ahora mismo tenemos muchísima gente que está generando un contenido y empresas que quieren transmitir unos valores, y con los formatos que utilizaban antiguamente esos valores no llegaban al público final. Entonces creo que hayan encajado dos piezas de un puzzle, y entonces han juntado el contenido que se estaba creando y las empresas que deseaban transmitir un contenido, y todo eso ha confluido en el branded content. La capacidad que te da Internet es la posibilidad de ir a un público muy concreto. Es decir, yo he creado un contenido sobre fútbol y tengo la capacidad de ir a aquellos fanáticos del fútbol, que sin embargo antiguamente a lo mejor en la televisión era más complicado segmentar esos contenidos e ir a un nicho tan concreto. Creo que viene por la saturación que hay de publicidad. O sea, ahora mismo estamos precisamente Internet nos ha expuesto todavía más a impactos publicitarios. O sea, tú desde que te levantas hasta que te acuestas estás continuamente expuesto a impactos publicitarios en diferentes soportes, en soportes estáticos, en soportes tradicionales, en prensa, en televisión, en radio. Y entonces hay un momento, el ser humano ha desarrollado una capacidad para seleccionar y para eliminar aquellos impactos publicitarios que no le interesan. Y lo que tienes que conseguir ahora mismo, y las empresas al momento en el que se enfrentan, es en ese mare magnum de información tienes que conseguir que tu contenido sea el que capte la atención del usuario.
Y en eso, en ese esfuerzo que están haciendo, el branded content encaja perfectamente, porque es muy difícil con un spot tradicional conseguir ese minuto que necesitas de captar atención, y sin embargo con el branded content sí que tienes más posibilidades de poder captar ese minuto de atención. Tienes un segundo para impactar al usuario y tienes que hacerlo de una manera muy novedosa y de una manera muy diferencial a la competencia y al resto de empresas para que el usuario se detenga. Red Bull lleva trabajando en branded content y en generar contenidos muchísimos años. Personalmente, yo llevo 2 años en la empresa y ya generaban contenidos y contenido documental en muchos casos. Red Bull lo que hizo en este caso concreto fue encontrar un nicho en el que creía, que ahí creo que es algo que hizo muy bien, se planteó en qué escena o en qué nicho podía aportar algo nuevo, podía aportar valor, y se posicionó muy fuerte en los deportes de riesgo. Y ahí lo que hizo fue generar contenidos de mucha calidad que hasta ese momento el consumidor o el apasionado de esos deportes no tenía ese contenido, o no tenía esos contenidos con ese grado de calidad. Películas de gran formato de 1 hora y media de duración que se centran en atletas suyos, hasta su propia web corporativa. Si lo visitas, el primer impacto que recibes es que estás en una web de información y no en una web corporativa al uso, en la que prácticamente encontrar la información sobre el producto no es imposible, pero muy complicado. No creo que le interese lo mismo a Banco Sabadell, por ejemplo, que a Coca-Cola o que a Starbucks. El público al que se dirigen es completamente diferente, y en función de ese público y de ese cliente potencial que tienen, crean unos contenidos y desarrollan esos contenidos enmarcados dentro del branded content. Creo que lo que define el tipo de contenido es el público al que te diriges. Evidentemente, si tu público es un público con una franja de edad mucho mayor, pues lo primero, el tipo de contenido lo va a definir, y luego también el soporte en el que lo distribuyas. Evidentemente, si tus contenidos se destinan a jubilados, pues posiblemente no apuestes por Twitter en tu campaña o como herramienta para distribuir tus contenidos, y posiblemente no apuestes por los deportes de riesgo, sino que apuestes por otro tipo de formato. La frontera entre información y publicidad, en el caso del branded content, están completamente rotas o son completamente imperceptibles, y creo que lo que sí que es importante en el branded content es partir de una premisa, que es conocer quién ha generado ese contenido. O sea, yo creo que es fundamental que tú, cuando ves un contenido generado por una marca, desde el primer momento se te avise que ese contenido ha sido generado por una marca. Creo que es algo que las marcas tienen que ser honestas con el público que consume ese contenido, y que la gente tiene que conocerlo.